La secta. Se registraron varios terremotos en el norte del Cerro La Peñuela, como 7 terremotos de intensidad promedio en una semana, fenómeno extraño tratándose de un sitio que no presenta riesgo de sismos. Después de estos terremotos, se registraron varios hechos misteriosos. Las personas que pasaban por ese lugar luego regresaban en situaciones críticas, llorando, con problemas emocionales, con grandes daños psicológicos y mentales, y algunos hasta se habían reportado como desaparecidos. Sin embargo, ninguna de las personas que habían pasado por esa zona podía explicar lo que le había pasado o lo que había visto en ese lugar. Y eso me generaba una curiosidad inmensa. No sé lo que haya en esos montes, pero la noticia llama poderosamente mi atención, tanto es así que deseo dirigirme a ese lugar para saber qué esconde ese fenómeno. Conocer lo que esconde ese lugar y quizás hasta si tengo suerte llegar a encontrarme en el camino con alguna de las personas, a lo mejor fuera de las cámaras de la prensa alguien pueda animarse a contarme lo que vieron o les pasó en ese lugar. Llegué al Cerro La Peñuela un viernes por la mañana. El lugar en sí no tenía nada para ver, pues se trataba de un monte cualquiera lleno de pinos y yuyos, pero al menos era un sitio tranquilo y agradable. El viento no era tan fuerte y el clima templado, por lo que caminar por esa zona no era complicado. Caminé por horas hacia el norte, sin hallar en mi camino a nadie, ni tampoco nada fuera de lo común. La soledad comenzaba a darme un poco de miedo por los posibles malhechores que pudieran acercarse al monte para hacerle daño a quienes estén pasando, imprudentemente, por aquí. Y el peligro se acrecentaba más durante la noche, extendiendo mi carpa en el vacío de la noche. Por eso decidí que si no lograba hallar nada, al menos en 3 noches regresaría a mi casa y no volvería a pensar en ese asunto, que quizás hasta no sea más que una exageración de la prensa. Entonces, en la segunda tarde de mi día en el monte, una chica de mi edad, cabello rojizo y ojos grandes, se me sentó enfrente sobre una pequeña colina con una lata de lentejas y una mochila. Era una exploradora como yo, seguramente estaba aquí con el mismo propósito que yo. Nos miramos durante unos segundos hasta que ella se animó a acercarse y darme la mano. Hablamos, ella me contó el motivo por el cual está aquí. Me dijo que en el norte del monte hay una montaña llena de agujeros con la forma de personas. No se sabe lo que originó ese fenómeno, si el hombre, la naturaleza o qué, pero dicen que quien pasa por esos agujeros desaparece o atraviesa otra dimensión, y ella está muy interesada en conocer lo que se esconde detrás de todo eso. Así que ese es el misterio de este lugar, eso es lo que dicen las personas que vinieron aquí, pozos en una montaña con la forma del cuerpo humano. Eso debió haber sido muy difícil de hacer, pues solo máquinas muy especializadas serían capaces de atravesar una montaña. Ella dice que no se sabe cómo se originaron esos pozos, pero ¿qué otra cosa podría ser más que el propio ser humano? ¿O podrían ser alienígenas? El asunto me llamaba poderosamente la atención y le pedí que me contara todo lo que sabía, que me diera toda la información que tenía acerca del asunto. Esa tarde nos quedamos horas hablando, e hicimos campamento juntas para al otro día caminar hasta el lugar en donde se encontraban esos pozos. Nos levantamos muy temprano para desayunar algo a la ligera y seguir caminando. En la tarde de ese día, llegamos a encontrar la montaña en donde estaban esos pozos que decían haber visto las personas que habían pasado por aquí. Estaban en una montaña bajita y larga, llena de esas figuras. Al acercarnos y mirar en ellos, nos dimos cuenta, por la oscuridad en su interior, de que el pozo atravesaba roca. Toqué su superficie, estaba hecho por un material fino que cortó la montaña en limpio, como si fuera una navaja cortando una barba. ¿Qué clase de máquina podría ser capaz de hacer eso? Lo pensaba, pero no encontraba respuesta. Impresionada y con el ceño fruncido, me quedé observando esa imagen, tratando de pensar en las maneras en las que algo podría haber hecho esto en la montaña. Pero en ninguna encontraba una explicación.
Saqué mi celular para sacar fotos, pero al apretar la cámara, se tildaba una y otra vez, hasta que saltó disparando una chispa. Entonces, no seguí intentándolo. Mi nueva amiga estaba observando ese lugar casi sin parpadear. Se acercó a la montaña y se quedó sentada frente a ella. La he llamado 1000 veces, pero no me respondía hasta que al final me cansé. Por mi parte, me preparé la carpa para pasar la noche y a la mañana siguiente regresar inmediatamente. Pues no me gustaba estar allí, esa montaña tenía una vibra maligna. Me sentí descompuesta cuando toqué esa figura. Además, esta muchacha que conocí ayer está actuando de maneras muy extrañas y, la verdad, me aterra. Sentí mi cuerpo como si pesara 1 tonelada, mis manos, mis piernas, hasta mi cabeza, como si la presión me tirara hacia abajo, estando en el sitio de esa montaña llena de los pozos con forma de humanos. Solo pude sentirme mejor cuando me alejé de ese lugar. Es un lugar terrible, espantoso. Ya no me interesa investigar nada, solo quiero irme y mientras más rápido, mejor. Eran como la 1 de la mañana cuando mi nueva amiga me despierta entrando a mi carpa con susurros. Ayúdame, ayúdame por favor, me dijo en el medio de la noche. ¿Qué te pasa?, le respondí medio dormida, dándome la vuelta. Estaba temblando y su cara reflejada con la luz del celular se veía como si acabara de ver un espectro. Estaba abriendo los ojos con fuerza, además de que se veían rojos como si hubiera estado sin parpadear durante horas. Tengo miedo, los túneles me llaman, quieren que me meta en ellos. Dicen que fueron creados para que nos metamos por ellos. Y yo no quiero entrar, pero ellos me obligan. No lo hagas, le respondí. Tenemos que largarnos de aquí cuanto antes. En cuanto amanezca, nos iremos, este lugar es terrible. No puedo, decía cada vez más nerviosa, moviendo la cabeza de un lado para otro como si se hubiera vuelto loca, apretando cada vez más los gestos de su cara. El túnel, me llama, me solicita, me aprisiona, no me deja ir. Ella aprieta sus puños y dientes, haciendo tanto que creí que le daría una contractura mandibular. Pues sus actitudes comenzaban a darme mucho miedo. Me levanté de la cama asustada, mi corazón latía a toda velocidad. Pensé en llamar a alguien para que nos ayudara a salir de aquí, pero me acordé de que en este sitio no hay señal. Ella se va corriendo, y yo la sigo para tratar de detenerla. Pues se dirige a la montaña. En eso la tomo del brazo para que no cruce esos túneles. Y mientras ella grita y patalea, la suelto, y veo cómo se mete en el túnel más similar a su cuerpo, y entrando en él, desaparece. Me arrodillo allí, sintiéndome mal por lo ocurrido, pero también empiezo a sentir que los pozos me llaman a pasar a entrar en ellos. Al inicio me resisto, pero las voces son tan fuertes que sé que no me van a dejar en paz jamás hasta que no lo haga, y los atravieso. Las paredes de la montaña se van achicando, mi cuerpo se va sintiendo apretado, empiezo a sentir cómo me voy quedando sin aire. Me desespero y corro en el pozo, pero el pozo se achica, me siento encerrada. Y creí que no sobreviviría, pero a lo lejos veo la luz. Corro y salto, logrando escapar de esa tortura. Me agito, recuperando el aire tirada en el piso. Todavía es de noche, pero a unos metros delante de mí está mi amiga. Ya no se ve tan alterada como hace un rato. Pues está tranquila y sentada en una roca, me mira con normalidad preguntándome si necesito ayuda para recomponerme. Es como si de repente ese temor y nerviosismo se hubieran desvanecido. Tomo su mano, y nos ponemos a caminar para saber en dónde estamos. En minutos nos encontramos con varias casitas hechas de paja y barro y un camino de barro, sin calles de adoquines, ni autos, solo algunos animales de granja, perros callejeros y carretas a caballos. Nos cruzamos con algunas personas por la calle, los hombres vestían con un traje totalmente negro, largas barbas como si no conocieran navajas, y las mujeres iban con vestidos largos, pelos largos atados en trenzas.
Y cuando quisimos hablarles, nos observaron de arriba abajo y, apurando el paso, nos ignoraron. La gente de este lugar nos miraba como si tuviéramos alguna clase de peste, o como si nos odiaran sin motivo. Era una situación muy incómoda. Queríamos pedir asilo por esa noche, pero nadie nos prestó atención. Por lo que montamos la carpa allí mismo y terminamos de pasar lo que quedaba de la noche. A la mañana siguiente, mi nueva amiga me insistió en continuar quedándonos en este lugar para tratar de interrogar a esta gente. Traté de decirle que no era una buena idea, pero ella insistía nerviosa, rogándome que me quedara con ella. Se veía tan alterada y angustiada, no podía entender el motivo. Así que le pregunté por qué era tan importante para ella que me quedara y me contó una historia muy triste de su pasado. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, me habló sobre un episodio que le sucedió hace casi 4 años. Ella tenía un novio desde hace muchos años, se llevaban bien y se querían, pero en su casa lo trataban como la oveja negra de la familia. Su madre siempre renegaba por él y por sus extravagantes ideas, su extraña y tan retorcida forma de ver el mundo, sobre todo la religión. Un día comenzó a involucrarse en un grupo religioso y desde entonces cambió de la noche a la mañana. De pronto empezó a hablar con palabras extrañas, a vender todas sus pertenencias para ofrendárselas a estas personas y a mostrar una actitud hostil hacia sus amigos, conmigo y hasta su propia familia, nada más por no compartir su misma fe. Se comportaba muy grosero y decía cosas terribles, como que nosotros éramos criaturas inmundas odiadas por Dios. Era una situación muy preocupante para todos quienes lo queríamos, pero él no se dejó ayudar. Incluso nos bloqueó a todos del celular y nunca más supimos nada de él desde hace ya 4 años que no lo he visto. La observé sintiendo pena por ella. Pues su historia definitivamente es muy triste. No se lo dije, pero siendo sincera, no creo que su exnovio pueda estar en este pueblo. Y por lástima, decidí ayudarla, pues ella estaba muy angustiada y nerviosa por la posibilidad de poder volver a encontrar a ese muchacho en este lugar. Piensa que Dios le ha dado la oportunidad de poder volver a verlo, ya que las circunstancias en las que dejaron de verse fueron las peores. Había un problema, y es que esta gente no quería hablar con nosotros. Se iban corriendo cuando tratábamos de comunicarnos, observándonos con desprecio. Nos prestaron atención nada más cuando les mencionamos nuestra intención de unirnos al grupo, solo entonces nos permitieron hablar con el líder de su organización. Nos llevaron con él. Era como de unos 25 años, tenía una larga barba y un traje negro, estaba acompañado de una muchacha un poco más joven que él, quien era su esposa. Él nos dijo que su religión se llama los puros, afirmando ser la única fe verdadera. Autoproclamándose como los únicos hombres que viven una vida agradable a Dios, alejándose de todo lo que se considera pecado, como los medios de comunicación, la luz eléctrica y cualquier tipo de tecnología y entretenimiento que son para ellos vanidades. El muchacho no nos dijo nada más, pero tampoco nos permitió hablar con las demás personas. Mi amiga no se daba por vencida, y se puso a buscar en las calles para ver si entre ellos podía llegar a encontrar a este chico. Se pasó la tarde buscando y no lo encontró. Le dije que probablemente no esté en este lugar y ella bajó la cabeza con tristeza. Entiendo que quizás se haya ilusionado, pero creo que seguir permaneciendo en este lugar es peligroso. Me sentí mal luego de hablar con ese muchacho. Pues tenía una vibra extraña y perturbadora. No sé por qué, yo no lo conozco, pero él tenía algo que me decía que no estaba bien. También este lugar, este pueblo que parece como si se hubiera sacado de hace 500 años atrás, me da una sensación de escalofríos. Y por eso preferiría irme cuanto antes, pero tampoco podía dejar a esta chica sola en este lugar tan siniestro. Así que traté de insistirle en regresar, pero ella estaba empecinada en encontrarlo en este lugar. Me dijo que si al otro día no hallaba al muchacho, se daría por vencida y regresaríamos.
Así que armamos la carpa y pasamos la segunda noche en este pueblo. Tuve un sueño. Estaba en un lugar vacío, y en ese lugar, una masa negra aparece. Y se abalanzó sobre mí, dejándome en el piso, me tomaba del cuello y me dejaba sin aire. Yo quería defenderme, pero no podía quitar su peso de encima de mí. Me desperté en un grito, llena de sudor y tratando de recuperar el aire. A mi lado, mi amiga me dijo que me tranquilizara, que solo había sido un sueño, pero yo sabía que no era nada más que un sueño. Tuve esta mala impresión desde que llegué a este pueblo. Tendríamos que habernos ido. Pues algo maligno guarda este lugar y esta gente. Ahora la noche estaba llena de una atmósfera pesada. Salí de la carpa, encontrando a lo lejos algunas sombras bajo la luz de la luna, las estrellas y el ruido de los grillos. Sombras que se movían e iban desapareciendo entre los rincones. Esa noche no pude dormir y a la mañana siguiente volvimos a salir para buscar al exnovio de mi amiga. A pesar de mis suposiciones, lo encontramos cuando estaba yendo a un mercado ambulante a comprar algo de fruta. Era un muchacho alto y de contextura grande con una enorme barba negra y pelirroja. Ella se acercó a él llamándolo por su nombre, pero él le daba la espalda, ignorándola como si no existiera. Y mientras más insistía, más la ignoraba. Nicolás, le decía mientras lo perseguía, ¿por qué me ignoras si yo no te he hecho nada? ¿Por qué ignoras a todos si no te hemos hecho nada? Cuando estaba a punto de llegar a su casa de paja y barro, el muchacho se puso a correr para perderla de vista. Mi amiga estaba con los ojos rojos, nerviosa y a punto de llorar. Pues haber visto a ese muchacho, a quien ella quiso tanto, y en esas condiciones le había hecho mucho daño. Así que la tomé del brazo y le dije que no siguiera, porque él no quiere hablar con ella, y dándose vuelta me abrazó, llorando en mi hombro. Regresamos a la carpa, ella tardó un tiempo en tranquilizarse y dejar de llorar. Cuando lo hizo, me dijo que ese muchacho no era el chico que había conocido y que ese había muerto hace mucho tiempo, por lo que estaba preparada para irse a la mañana siguiente. Yo la escuchaba, dudando de lo que decía. Quizás ahora se sienta ofendida de que él haya decidido alejarse, pero se notaba que aún sentía cariño por ese chico y probablemente eso no cambie. Pasamos la tercera y última noche en este horrible pueblo. Preparamos nuestros bolsos y yo me sentí aliviada de que por fin nos marcháramos de este lugar. A la salida del sol, caminaríamos hasta encontrar la ciudad, ese era el plan. Esa noche volví a tener otra pesadilla. Pues alguien se tiraba sobre mí queriendo quitar la vida. Al despertar en un sobresalto, sentí mi cuerpo pesado y tenso, como cuando estuve frente a la montaña llena de pozos con formas humanas. Un viento frío me soplaba en la cara, escuché un susurro como de dientes chillantes y otro de una agonía. Mi amiga estaba despierta también. Y le pregunté si estaba escuchando lo mismo que yo, y con cara de terror, afirmó con la cabeza. En eso algo me tocó el hombro, me paré arriba de la carpa gritando. «Cálmate», me dijo mi amiga. La abracé, temblando y observando hacia todas las direcciones con las paredes de la carpa encima de nuestras cabezas, y en un susurro le dije, deberíamos salir afuera, pues algo está pasando. Y sí, el ambiente se sentía pesado, la noche estaba oscura, apenas la luz de la luna y las estrellas nos iluminaban, los grillos cantaban y los sapos gritaban. Entre los rincones, espectros vestidos como con unos harapos grises iban volando de un lado a otro, se dirigían hacia el sur. Me abracé con mi amiga, gritamos muertas de miedo. Ella me dijo que teníamos que seguir a esos espectros, hay una razón por la cual se dirigen a ese lugar. Dudé, pero al final, accedí a la idea. Nos pusimos a caminar entre esos fantasmas en un camino de tierra rodeado de árboles, cuyas ramas habitaban algunos búhos y otros pájaros, observando nuestro camino. Deja de haber árboles y vemos un campo, una reja con un letrero. Dentro de ese lugar hay tumbas. Doy un paso para atrás,
pensando en regresar, pero mi amiga se adelanta, metiéndose en el cementerio primero. La sigo, tomo su mano y bajo la cabeza tratando de no ver las cosas que hay a mi alrededor. Fuimos caminando por un camino de piedra, rodeado por tumbas de toda forma, tamaño y estatuas de ángeles en todo su estilo gótico. Escuché un susurro a lo lejos, levanté la cabeza y vi un grupo de personas arrodilladas alrededor de una tumba. Los espectros los rodeaban, ellos estaban vestidos con una capa blanca de manera que les tapaba la cara, pero aún así pudimos ver la cara de quien estaba alrededor de la ronda, como el líder del grupo. Es el muchacho con quien hablamos, el mismo que se hace llamar el pastor de los puros, y a su lado pudimos ver también a su esposa. A su lado tienen animales en jaulas, cuchillos, velas negras encendidas en cada punta del dibujo de la estrella de David invertida sobre ellos. En grupo se pusieron a recitar una oración en latín, extendiendo sus manos al cielo. De pronto, se empezó a sentir un terremoto, los espectros comenzaron a rodearlos volando a toda velocidad. Una sensación profunda de malestar me vino de repente y me incliné para vomitar. Me sentía muy descompuesta, como si algo me hubiera tomado y enfermado. Mi amiga agitaba mi brazo, y al oído me señalaba lo que estaba ocurriendo. La tierra de esa tumba se estaba abriendo. Primero vi unas manos grises de largas uñas negras, después unos brazos flacos y grises como si la piel se hubiera pegado al cuerpo, luego una cabeza. Un monstruo de ojos redondos y amarillos, una boca negra y piel gris pegada a los huesos, una momia en estado de descomposición. Llevaba un hábito marrón con una capa, como el de los antiguos monjes de la Edad Media, y un crucifijo en el cuello. Las personas se arrodillaron ante ese monstruo, ofreciéndole los animales que tenían en las jaulas. Los sacaban y con los cuchillos los sacrificaron sobre el pentagrama, dejando caer la sangre de estos en el dibujo y bebiendo un poco de esa sangre directamente en la boca. El pastor de los puros fue el primero en hacer este acto tan repugnante y el resto lo siguió. Me tapé la boca con la mano por el horror de lo que estaba viendo, sintiendo las náuseas que me hicieron vomitar nuevamente. Después de este acto tan macabro, el monstruo dijo unas palabras con su voz grave y diabólica: «Hacen bien, pero esta sangre de simples bestias no es suficiente, solicito un sacrificio mayor, quiero la sangre de todos los hombres y mujeres que han reclutado para mí». «No, Nicolás, no», gritó mi amiga parándose desde el lugar en donde estábamos sentadas detrás de un árbol. El monstruo miró hacia nuestra dirección y señalándonos con su dedo de huesos les dijo: «Atrápenlas y enciérrenlas». Ellos vinieron hacia nosotras, nos atraparon e hicieron como el monstruo les mandó, nos sometieron y nos arrastraron hacia un pozo. Les rogamos que no nos quitaran la vida, pero el pastor de los puros nos dijo que no tenían intenciones de asesinarnos, sino que estaba muy molesto por haber alterado el orden de su iglesia y que buscaría la manera de expulsarnos de este sitio. Me quedé un poco más tranquila, pero mi amiga estaba muy alterada, lloraba tratando de escapar pues nos dejaron solas en ese pozo. Y al final lo hizo, se fue solo para que la volvieran a tirar a los pocos minutos. Ella me dijo que estaba muy preocupada por su exnovio y que se fue corriendo a buscarlo para advertirle sobre lo que estaría a punto de pasarle. Pero más allá de encontrarlo otra vez, él la rechazó y la trató de loca y mentirosa. Estaba destruida y sentí tanta pena porque no podía hacer nada por ella. En ese momento recordé un salmo que siempre repetían en la escuela dominical, se llamaba Salmo 23 y empezaba así: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Y le recomendé que lo repitiera, y ella, cerrando los ojos, así lo hizo entre quejidos y llantos durante lo que quedaba de la noche. Y esa mañana, el pastor de los puros nos sacó y nos llevó hacia una carreta. Nos pidió que nos subiéramos y que nos marcháramos a nuestras casas y nunca más volviéramos a este lugar. Nos subimos sin decir nada. En el camino de regreso, mi amiga estuvo todo el tiempo llorando, con la cabeza baja, muy angustiada. Llegamos a la ciudad, y cada una tomó su propio camino.
Ella me dio la espalda y caminó en otra dirección como si no hubiéramos pasado tantos días juntas. Ni siquiera pude pedir su número de teléfono para seguir en contacto, aunque pensándolo mejor, quizás no seguir en contacto sea lo mejor. Así que me tomé un micro en la estación y regresé a mi casa. No quise hablar con nadie sobre lo que viví, pues tenía pesadillas y miedos que me costó superar, de los que no hablaba con nadie. Algunos de los típicos síntomas que sufren las personas que van a visitar esas montañas malditas y nadie habla de lo que hay detrás de esta. Después de unos meses, una noticia salió en la televisión. Una secta misteriosa organizó un sacrificio masivo en donde cientos de personas se quitaron la vida con cuchillos, aparentemente por órdenes de su líder religioso, quien también estaba muerto. Tragué saliva y me sentí tan profundamente mal, porque dentro de ese grupo de personas fanáticas de esa secta estaba el exnovio de mi amiga. Qué tragedia y cuánto estará sufriendo esa pobre familia. Y gracias a Dios mi amiga y yo pudimos salir de ese terrible lugar, el cual nunca quisiera volver. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Alexa Waus.